y no solo a nosotros, sino que a algunos personajes. Ahora, en el tema político. Yo he estado escuchando al ministro con ese relato, ¿verdad? Producto del lamentable hecho del joven Sebastián Pop. Sí. Y desde la semana pasada el ministro instaló el relato en la discusión política, y es que hay un ataque sistemático en contra del gobierno en materia de seguridad. ¿Es así o no es así? Yo en lo personal como policía he visto mucha crítica, pero no puedo decir a ciencia cierta si es realmente un tema para afectar a cierto funcionario político. Lo que sí es cierto es que en el tema de la Policía Nacional Civil, sí puedo asegurar que muchos de los mensajes que a veces se sacan en redes, en algunos medios, no en todos, porque hay muchos medios que son muy objetivos, sí sacan información falsa que es con el objeto de perjudicar más en el tema de la Policía Nacional Civil, que ha tenido, a mi criterio, un cambio significativo en el tema de transparencia y corrupción. Ataques que al final, cuando uno verifica la información, es totalmente falsa. Director, ¿cuál es el tema acá? Es que el ministro lo que está diciendo es que el gobierno está siendo objeto de una campaña de desestabilización y de ataques políticos en materia de seguridad. Entonces, para decir, como dice el dicho, porque tengo los pelos en la mano, hablo, ¿no? Entonces, ¿por qué el ministro dice eso? Pues usted viene en representación de la viceministra, pues, entonces, ¿cuál es el basamento para afirmar eso? Pues en mi o caso, es que no les gusta la crítica, eso puede ser, pero el ministro no dice, lo que dijo el ministro es que no es crítica, sino que es un ataque sistemático, ¿verdad? Señaló, sin decir nombres, dijo que algunos medios de comunicación, ¿verdad? Pero es que es muy preocupante que se diga eso. ¿Qué tal, señora viceministra, director? Yo quiero puntualizar mejor la pregunta que hace el diputado Blanco. El día sábado a mediodía sale un TikTok donde se señala el barrio 18 y se señala a una ex candidata presidencial, y horas después, por la tarde, 6 de la tarde en adelante, creo que fue en el fin de semana, para ser precisos, y por la tarde ya hay todo un tema de requisa, hay un gran movimiento de agentes de Policía Nacional Civil, se aísla a los 4 miembros de la rueda del barrio 18. ¿A qué respondió ese movimiento, señor director, señora viceministra? ¿A qué responde eso? Porque si a mediodía de un día en específico sale un TikTok señalando sobre todo al barrio 18, y al rato en respuesta hay todo un movimiento de policías, incluso el tema del aislamiento, y que un medio de comunicación efectivamente dio casi que una cadena nacional a uno de los dirigentes o cabecillas de esta clica, donde incluso decía, mire, si fue del barrio 18, se los vamos a entregar casi que envueltos, ¿va? Este tipo de situaciones son las que finalmente vienen a preguntarse. Es una cuestión política realmente, es un tema de desestabilización. Hay una investigación de por medio que dé cuenta que entonces si salió un TikTok a mediodía y en la tarde la respuesta es todo un movimiento para aislar a miembros del barrio 18. ¿En base a qué se ha hecho todos estos movimientos, señor director, señora viceministra? ¿O es un tema de investigación la que está de por medio y está sustentando, y sobre todo que entonces información que debería tener y que tiene la Policía Nacional Civil bajo resguardo, se la están trasladando a alguien en particulares para que lo hagan público? Ojo con eso, es un primer punto. Y el segundo es que hay señalamientos de que es en función política que están sucediendo todo este tipo de hechos, porque no se había terminado de llevar a Farruko Pop, no había salido ni siquiera a la capital. Increíblemente que en zona 6, horas después, hubo un ataque en una funeraria, dentro de una funeraria. Entonces, ¿a qué se debe todos estos hechos
que entendimos que no son aislados. Entonces, por la versión que ha estado dando el señor ministro, y que finalmente entonces la pregunta es atribuible eso también a un tema de estructura, en este caso a las pandillas, señor director, señor viceministro? Sí, como tema policial de investigación no podemos descartar absolutamente nada en el proceso. El tema del aislamiento y de la requisa que se hizo fue un tema de investigación criminal. El tema de la zona 6 es totalmente aislado. A veces no lo puedo decir porque es un tema que está bajo investigación, pero sí le puedo decir que con total objetividad se hizo ese aislamiento, tomando en consideración que los 4 líderes que fueron aislados, uno de ellos, alias Lobo, es el máximo líder de esa organización criminal, y su área de operación es el Limón, zona 18. Esto significa que en el tema de la metodología criminal de las pandillas, generalmente no sucede nada en un sector si no tiene conocimiento del jefe de la clica. De igual forma podría afirmar, por ejemplo, en Mezquital, en Carolingia, que esos jefes de clica, si lo que sucede o deja de suceder en esos lugares, tiene que tener conocimiento el jefe de la clica. Si no, eso le denominan plancha, y esa plancha es castigada con la muerte. Sí, pero director, el ministro lo que ha dicho es que hay un ataque en contra del gobierno a la seguridad. Y ha sido claro, y compartimos el tema del análisis. Los análisis de las estadísticas de seguridad son muy estables, excepto el de las extorsiones, que se ha incrementado. Se ha incrementado un porcentaje elevado, ¿verdad? Pero el ministro lo que salió diciendo es que hay un ataque sistemático, que hay una campaña en contra del gobierno, y principalmente de seguridad. Aquí pueden haber varias explicaciones. Uno, que sí exista esa campaña. Dos, que el gobierno tenga muy sensible la epidermis a la crítica, ¿verdad? O tres, que sea el ministro que se sienta atacado, ¿verdad? Por las fotos y los videitos que le han sacado así bonitos, ¿verdad? Pero ¿cuál es o sea, para que un ministro de seguridad diga que hay un ataque, porque no es cualquier cosa, pues, y sobre todo cuando ustedes tienen las herramientas para identificar este tipo de ataques? Para eso está la DIGICI, ¿no? Para que haga ese tipo de investigación. O sea, ¿cuál es el basamento para que el ministro de Gobernación diga que el ataque al gobierno en materia de seguridad es un ataque político? Yo entiendo, las estadísticas están claras, nosotros no vamos a hacer espaviento de lo que no es espaviento, ¿verdad? No vamos a generar alarmas, no hay indicadores que nos digan que se está incrementando la violencia, pero sí la percepción es que hay más inseguridad, y eso debe haber un móvil detrás de eso. El ministro dice que es un ataque político. ¿Cuál es el basamento para que el ministro diga esto? Nosotros, como le decía a un inicio, como Policía Nacional Civil, especialmente en este caso, que fue donde surgió toda esa información, yo le puedo asegurar que es un tema que se salió de control de la pandilla, y que también no se puede... Vamos a hablar del tema del caso de los operativos en ese marco. Aquí el tema es por qué el ministro está diciendo que hay un ataque político en contra del gobierno, en contra de las fuerzas de seguridad del gobierno. A mi criterio, y sin afirmar algo que él dijo, puede ser que sea una hipótesis que él tenga, alguna información relevante que yo desconozco. Pero ahí la preocupación, señor director, es que entonces no hay una comunicación entre el ministro y la Dirección de Policía Nacional Civil, que al final de cuentas se convierte en su brazo operativo en el marco de política de seguridad ciudadana. Eso por un lado, director. A mí lo que me preocupa es que pareciera ser que hay información de diferente nivel y que cada quien está tratando de operar. El señor ministro está tratando de operar a nivel de medios de comunicación, generando una narrativa de que se está desestabilizando el gobierno a través de diferentes ataques. Usted ahora me dice que lo de Farruco con lo de zona 6 son hechos aislados, pero al final de cuentas lo que se está generando es un clima de zozobra, y donde están finalmente hoy por hoy diferentes versiones. La versión oficial, si la queremos ver así, porque es la del ministro,
es de que todos estos ataques responden a una estrategia de desestabilización política a través de generar esa cuestión de zozobra en la población guatemalteca. Entonces, ¿cuáles son los análisis, cuáles son los informes de investigación criminal, cuál es todo lo que le está dando finalmente soporte a esa versión que se está dando en este caso? Por eso le hacía referencia al inicio del tema de del TikTok y luego lo de la requisa, pero en ese marco, entre medio de todo esto, empieza a surgir la narrativa de que todo esto responde a una estrategia política de desestabilización al gobierno actual. Entonces aquí deberían decir entonces quiénes pueden estar detrás de esa política de desestabilización al gobierno actual. Señor Héctor. Gracias. Sí, como le decía, a mi criterio todo está bajo investigación y definitivamente mi punto de vista inicial en el tema de la hipótesis fue un tema que se salió de control de las pandillas, como en este caso, pero en general no sé directamente la postura del señor ministro, y si él lo dio de esa forma es que podría ser que él tenga otra información. Sí, es que mire, el ministro, después vamos a analizar el caso específico ahí de lo del barrio 18, ¿verdad? Pero lo que nos llamó la atención a nosotros es que el ministro saliera con el relato de que las estadísticas están estables, entonces y la percepción de inseguridad es alta, entonces aquí hay un ataque político contra el gobierno, hay gente que nos está desestabilizando. Puede ser, nosotros no lo negamos, pero entonces que nos digan cuál es la base de ese análisis para sustentar esa hipótesis. Viceministra, porque el ministro en algún momento mencionó incluso que había ataque a través de redes sociales y que habían identificado algunas cuentas. ¿Cuál es el análisis que se tiene? Usted participa en el despacho, me imagino que el ministro los junta y les dice, muchachos, estamos acá. ¿Cuál es el análisis que tiene? ¿Hay Net Center en contra del gobierno? Porque también hay del gobierno contra otros, ¿verdad? Pero ¿hay Net Center? Center oficial. Bueno, lo que nosotros hemos manejado es que hay desinformación con relación a diferentes temas, desde nuestra actuación y la actuación de la que sea. Y lo que sí nosotros tenemos que hacer énfasis es en que hay un acceso muy grande a la información ahora, ¿verdad? La información la tiene usted en el teléfono ahora. Antes tenía que leer el periódico, oír la radio, conectarse a la tele o lo que sea. Ahora hay información que usted tiene en su mano todo el día. Y si usted tiene a varias personas que están replicando la misma información, un mismo hecho se sobredimensiona como que puede ser un montón de hechos siendo el mismo. Entonces partimos de este principio. Ahora hay acceso a la información que es beneficioso y esa información a veces genera desinformación. Ese es el primer punto. Con relación a la existencia de Net Centers, pues la información... ¿Qué les dice la DIGICI? Para eso tienen la DIGICI, ¿no? Yo no le puedo decir que no dice la DIGICI. Es que el problema, pero ahí, señor viceministra, es que usted en la de prevención de delito, o sea, ¿cuáles son los parámetros que a usted le indican para decir, mire, mi política de prevención del delito va a ir enfocado en zona 18, zona 3, zona 7, porque tengo estos parámetros del tema de inseguridad, tengo estas son las estrategias de captación de menores de edad, tengo que focalizar todo el andamiaje de prevención del delito en ABCD escuelas, porque ahí está el mayor índice de captación de menores de edad para el tema de pandillas. O tengo que hacer toda una estrategia de comunicación porque hay Net Center, porque hay una política que está tratando de finalmente desprestigiar inclusive el tema de institución, porque también se genera violencia. Al final de cuentas eso también es una generación de violencia, se quiera o no, pues en este sentido. Entonces, ¿hay o no hay información que esté llegando a los viceministerios? ¿Qué tipo de información está llegando a los viceministerios? ¿Qué les está proveyendo la DIGICI para que ustedes tomen decisión? Porque aquí es que ustedes tengan información para tomar decisión. En el caso suyo, que es el tema de prevención del delito. La información que utilizamos es la incidencia criminal para focalizar intervenciones. Entonces, dependiendo qué es lo que ocurre en determinado espacio, es donde focalizamos una intervención específica. Es la incidencia criminal. También tenemos información, por ejemplo, las encuestas de victimización.
para poder intervenir. Sí, pero mire, es que para mí es muy importante porque es muy arriesgado que el encargado de la seguridad ciudadana salga y que diga, mire, el gobierno está recibiendo un ataque a las fuerzas de seguridad, y que ustedes no me puedan decir cuál es el basamento de ese argumento. Diputado, yo creo que Porque mire, el ministro si dice, miren, nos están atacando, los índices de seguridad están estables, ¿verdad? Los indicadores, las estadísticas, aquí están, ¿verdad? O sea, no me pueden decir de que se han incrementado los delitos, aquí están las estadísticas, está bien. Pero nos están atacando. Fue el ministro el que salió con ese relato. Y por eso nosotros lo que queremos es que si es... Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.